Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a hablar de chamanismo. De hecho, vamos a hablar de chamanismos y de sus posibles relaciones con el paganismo y la brujería. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bueno, como ya hemos dicho en la presentación, hoy vamos a hablar un poquito de chamanismos en plural, porque vamos a hacer hincapié un poco en el término del chamanismo y vamos a cuestionar un poco su validez y vamos a tratar también diferentes visiones en las que se le ha dado antropológicas del término. A lo largo de esta temporada habréis visto, si recordáis, programas como el de la mitología húngara o el programa sobre Finlandia. Muchas veces, al hablar de culturas antiguas, hemos hecho referencia a un paganismo y hemos hecho referencia a unas raíces, entre comillas, chamánicas, ¿no? Es un término que hemos repetido mucho realmente durante esta temporada. Y a la hora de tocar otros temas que tenemos pensado traer a la radio, como una cierta confluencia entre las tradiciones europea y americana, nos íbamos dando cuenta de que esta palabra de chamanismo era muy recurrente y que era necesario hacer una pequeña revisión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de chamanismo? Nosotros sabemos que, por ejemplo, al usar la palabra brujería, es una palabra que se convirtió en una especie de saco en el que cabía un poco de todo. Entonces, la palabra chamán, ya llevamos algunos siglos usándola, como veremos, pero también se ha convertido en un saco en el que se están metiendo cada vez más cosas y de una forma más indiscriminada, ¿no? Entonces, hemos pensado que aunque ya hemos dedicado algún programa al chamanismo en sí, era necesario hacer esta revisión antes de hablar de temas más complejos, por así decirlo. Vamos a cuestionar la validez de este término del chamanismo y para ello vamos a seguir un artículo que hemos encontrado muy lúcido de Roberto Martínez González, perteneciente al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El título del artículo es El chamanismo y la corporalización del chamán, argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica. Que, como veis, es un título complejo, como suelen ser los artículos académicos, pero ya veréis que pone sobre la mesa muchas cuestiones que normalmente no se tocan y que vale la pena plantear. Este artículo fue publicado en 2009 en la revista Cuicuilco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM y, como siempre, después del programa, cuando lo subamos, os dejaremos el enlace en la web y también por Facebook para que lo podáis ver vosotros directamente. De todos modos, tanto por la estructura del artículo como por el contenido, lo hemos respetado bastante a la hora de preparar el programa. El artículo en cuestión empieza con la definición típica de chamanismo que hemos escuchado todos miles de veces, que la palabra chamán proviene del tungus y que originalmente se refería a ciertos ritualistas de pueblos suraltaicos dotados de un fuerte sustrato cazador. La primera descripción de una sesión chamánica de la que se tiene noticia proviene de las observaciones que hacia 1557 hizo el viajero inglés Richard Johnson entre los Samoyedo. Sin embargo, no fue hasta 1661 que, con el relato del exilio en Siberia de Avakum Petrovic, comenzó a popularizarse en Occidente este término de chamán. En los siguientes 2 siglos se observan una serie de cambios semánticos radicales que llevaron a dicho vocablo del lado de lo demoníaco al de la charlatanería y después al de la locura. Es decir, se consideraba que un chamán era alguien histérico, epiléptico, psicótico y esta clase de adjetivos. Hasta finales del siglo XIX, la palabra chamán seguía sin tener una definición precisa, pero era usada ya a nivel mundial. En los textos de inicios del siglo XX, el chamanismo, entre comillas, se relaciona con lo primitivo, también entre comillas, y con esta idea del contacto directo con el mundo de los espíritus, sin tampoco definir de qué espíritus se trata, ¿no? De qué tipo de espíritus. En 1951, Mircea Eliade publica El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, y de esta forma se consolida la idea de un chamanismo universal y transcultural. Y esto lo vamos a ver mucho en la época actual, ¿no? Normalmente cuando hablamos de chamanismo siempre hablamos de chamanismo transcultural.
Lo que de hecho hizo Elíade fue identificar los elementos más distintivos de la figura y las funciones del chamán en los pueblos siberianos y luego pues los comparó con las características de ritualistas de distintas épocas y regiones del mundo. A partir de estas comparaciones, estableció una serie de generalizaciones y elaboró su propio modelo de chamanismo. Elíade definió el chamanismo como una técnica del éxtasis. Sin embargo, no cualquier experiencia extática correspondería a la definición de chamán. El chamán, para este autor, se especializa en un tipo de trance que implica el desdoblamiento y el viaje del alma hacia el mundo superior o su descenso al inframundo, con el fin de cumplir diversas funciones, ya sea consultar o interactuar con los espíritus, recuperar el alma perdida del paciente que lo consulta, ayudar a un muerto en su viaje al más allá o adivinar el futuro. Elíade da una gran importancia a este viaje, vivido como una muerte simbólica. Definir el chamanismo como técnica o como el resultado de una técnica daba pie a pensar en su universalidad y en la idea de un sustrato chamánico en las religiones, entre comillas, civilizadas. No hay que olvidar que hace ya un tiempo que se publicó este libro. En los años que siguieron a esta obra se puso un especial énfasis en el tema del éxtasis. Elíade, por su parte, consideraba que el uso de alucinógenos daba lugar o daba pie a un falso trance y que era signo de un chamanismo en decadencia. Sin embargo, muchos de sus seguidores se interesaron precisamente en este tema del uso de alucinógenos, que luego pues llamarían con mayor precisión enteógenos. En la actualidad, la perspectiva derivada de la propuesta de Elíade es conocida por el nombre del modelo neuropsicológico. La idea central de esta perspectiva de investigación es que la creencia en el contacto directo con lo sobrenatural, es decir, pues sin la necesidad de vehículos como serían los sacrificios, las plegarias y las ofrendas, existe en múltiples religiones del mundo porque es vivido como real por sus practicantes durante los llamados estados de conciencia alterada. Estos estados, aparentemente ajenos a las condiciones en que nos desenvolvemos normalmente los seres humanos, pueden ser provocados por diferentes medios que incluyen, además del uso de drogas psicoactivas, la fatiga, la privación sensorial, la concentración intensa, la migraña, la esquizofrenia, la hiperventilación o el movimiento rítmico repetitivo. Esta capacidad de alterar el estado de conciencia sería inherente al ser humano, pero existen ciertos individuos más predispuestos al trance y, por su continua práctica, tendrían más control de las experiencias que en él se desarrollan. Gracias a esta proximidad con lo sagrado, los especialistas cumplirían funciones como mediadores entre la comunidad, la sobrenaturaleza y lo natural, y por ello adquirirían un estatus privilegiado en sus respectivas culturas. De hecho, nos comenta Roberto Martínez, los estados de conciencia alterada se volvieron tan definitorios del chamanismo que incluso Harner sustituyó este concepto por el de estados chamánicos de conciencia, como si la pura deformación de la percepción pudiera definir la función social. En este modelo, el neuropsicológico, hay una gran dependencia de la fisiología y sus defensores postulan que una buena parte de las creencias y rituales derivan del mismo fenómeno extático y en virtud de ello este se volvería depositario de valores esenciales para la comunidad. Dado que los valores, las creencias y las prácticas se expresan a través de símbolos, también se supone que estos símbolos serían supraculturales y universales. Como derivados de un fenómeno biológico, se encuentran en el origen del sentimiento religioso, lo cual, aunado a la universalidad de los símbolos chamánicos, terminó por hacer que el modelo neuropsicológico fuera aplicado a todo tipo de contextos culturales, desde los antiguos griegos y los vikingos hasta los cristianos primitivos, pasando por los musulmanes. Toda la revelación, vuelo o metamorfosis sería susceptible de ser leído en términos de estados de conciencia alterada. Roberto Martínez nos advierte, por así decirlo, que Elíade nació y murió sin haber visto nunca a un chamán y, por consiguiente, era incapaz de constatar si es que estos practicantes se encontraban o no en éxtasis, sobre todo considerando que los escritos en que se apoyó no daban esta clase de explicaciones. No era un especialista del chamanismo ni de la etnografía siberiana, y aunque Elíade era un conocido políglota, no tenía conocimiento alguno de las lenguas rusas, altaicas o paleoasiáticas. Dicha deficiencia no solo hizo que ignorara una considerable cantidad de escritos sobre el tema, sino que además lo llevó a apoyar una etimología absolutamente errónea de chamán, que es una palabra que él hace derivar del pali samana y del sánscrito kramana, referentes a la sabiduría y al misticismo en general. O sea que ya aquí ya nos está dando la primera, ¿no? Que es, bueno, la etimología que todos aplicamos a la palabra chamán no sería tan correcta como normalmente lo aceptamos.
Estos errores, entre comillas, que cometió Helíade, se presentan en muchos de los primeros seguidores de la propuesta, pues al tratarse principalmente de norteamericanos durante la Guerra Fría, estos tampoco pues habrían tenido mucho acceso a la bibliografía rusa y aún menos a la observación directa en la región. De hecho, si revisamos los trabajos de investigadores como Michael Hartner o Holger Galway y otros, podemos ver que en la mayoría de ellos no se cita obra alguna sobre etnografía siberiana, porque pues, lo que comenta el autor es como si después de Helíade los creadores del chamanismo simplemente hubieran dejado de ser pertinentes, ya no nos interesan, ya tenemos nuestro modelo que nos explica qué es el chamanismo. Para construir este modelo, Helíade tomó datos sobre chamanes, entre comillas, de distintas partes del mundo y los descontextualizó para resaltar sus semejanzas, es decir, las semejanzas con el propio modelo. Al universalizarse, el término chamán se convirtió en un concepto general e impreciso, poco útil para fines comparativos. Si se hiciera lo mismo, comenta el autor del artículo, con el cristianismo, el judaísmo y el islam, se llegaría a la conclusión de que existe algo así como el sacerdotismo, sin tomar en cuenta la existencia de vínculos históricos que van más allá de las similitudes entre sus ritualistas. Incluso algunos de los rasgos centrales, como por ejemplo el que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El mundo dividido en 3 niveles, derivan de generalizaciones de representaciones que solo atañen a algunos casos específicos. O peor aún, lo que nos hemos encontrado muchas veces en este programa, la lectura inadecuada de las fuentes. Es decir, yo tengo un modelo, tengo unos datos sobre una cultura y los voy recortando hasta que me encajan con el modelo que yo he diseñado previamente. Asimismo, ver el chamanismo de manera atemporal, como lo hace Helíade y otros muchos autores, le impidió darse cuenta de las importantes transformaciones culturales que provocó la presencia europea en la región, en este caso sería en la región siberiana, y por la misma razón fue incapaz de notar que la preeminencia de la terapéutica en el quehacer chamánico se debía a que este tipo de prácticas era mejor tolerado por las autoridades coloniales rusas. En otras palabras, la aparente uniformidad que pretende haber observado se debe, en muchos casos, a la omisión de la variable temporal en el ejercicio comparativo. Bueno, después de estas palabras complejas, ¿no? Podemos resumir que al fin y al cabo lo que hace Helíade es obviar el paso del tiempo y las influencias culturales en cuanto al estudio del término del chamanismo y lo que sería la figura del chamán. O sea, al fin y al cabo también, como ya se ha dicho, ¿no? Estaba leyendo fuentes de manera inadecuada y cuando no, directamente ni las tenía. Eso es un punto muy a tener en cuenta a la hora de hablar de chamanismo, tal y como esta escuela nos creó la concepción. Lo digo para situar a nuestros oyentes en un punto definitorio más claro. Sigamos. También podemos identificar algunos prejuicios de Helíade, que sin otra explicación usó para distinguir entre prácticas chamánicas y prácticas no chamánicas realizadas por los chamanes. Ya hemos comentado antes su posición ante el consumo de enteógenos, pero hay otras. Por ejemplo, cuando escasean las presas animales en Siberia, se acude al chamán, pero, según Helíade, estos ritos de caza no pueden considerarse como propiamente chamánicos. Y ahí no da ninguna explicación más, simplemente dice que eso no le cuadra con su modelo de chamanismo. Según este mismo autor, tampoco es la especialidad de los chamanes el perjudicar a los enemigos de sus clientes, aunque lo intentan en ocasiones. El criterio empleado para distinguir entre lo chamánico y lo no chamánico es justamente, en el caso de Helíade y otros autores, el trance. El problema es que el mismo autor admite que este también puede presentarse en los rituales de posesión, que, aunque acepta que pueden figurar en las sesiones chamánicas, constituyen, a su parecer, una tradición extraviada y aberrante. Un detalle. Aquí vemos como sencillamente lo que comentaba Beli antes, hay un esquema, como no encaja lo recorto, pero también, sin duda alguna, hay muchos prejuicios, porque algo tiene que ser aberrante sencillamente porque sigue una práctica que a ti no te parezca bien o no, con la que no estás de acuerdo. Bueno, de hecho ya luego vamos a hacer un pequeño apunte en cuanto al uso de enteógenos, como verlo como un chamanismo, un éxtasis cutre, ¿no? Por así decirlo, un éxtasis burdo, que por cierto no es una opinión solo de Helíade. Autores como Lecoté, que ya hemos tratado en otros programas, también considera que el éxtasis conseguido a base de plantas y enteógenos es un éxtasis vasto, que es el usado por las gentes que ya han olvidado las técnicas del éxtasis de alguna manera más chamánico en este sentido. No hay que olvidar eso. Si es que no hay que olvidar que los prejuicios también se heredan. Totalmente. Entonces a veces hace falta hacer una pausa y revisarlo todo y decir, bueno, con qué nos quedamos y qué vamos superando.
Pero bueno, esto último que comentábamos implica ignorar que viaje y posesión no solo pueden ser ejercidos por un mismo personaje, sino que suelen presentarse en una misma sesión. Por último, Elíade admite la posibilidad de viajes puramente simbólicos y que por consiguiente no implicarían un forzoso estado de trance. Así, pues tendríamos que, sin importar si es o no un chamán quien realiza la acción, es el fenómeno extático lo que permite distinguir entre lo que es o no chamánico. Sin embargo, también existen trances que no son chamánicos y prácticas chamánicas que no implican tal estado. Entonces, ¿qué es un chamán o qué no es un chamán? Porque si hay trances que son chamánicos y trances que no son chamánicos, ¿cómo podemos diferenciar de un trance al otro? ¿Solo porque en uno se viaja y en el otro no? ¿Y quién dice que todos los chamanes tienen que viajar a algún lado? Porque esa es otra. Nos quedamos solo con los elementos y las descripciones que nos interesan. Pero cuando nos encontramos con una práctica un poquito más heterodoxa en un campo en el que no dominamos precisamente porque no somos expertos en el trance, ya automáticamente ¿qué? Hacemos etiquetas. Y esto aquí creo que es un detalle muy importante, ¿no? Porque no es coherente, realmente. No es coherente hablar de chamanes que hacen un tipo de trance, chamanes que hacen otro tipo de trance y no, porque el trance no debería ser definitorio. Quizá debería ser definitorio otra cosa. Pero bueno, sigamos, que creo que ya este señor ya lo pone bastante a caldo. A ver, no creo que sea tanto una cuestión de poner a caldo a nadie. No, tiene razón. Es algo que nos hemos encontrado muchas veces en este programa y que tampoco, ¿cómo le diría? Hay personas que abren caminos, ¿no? Sí, sin duda y entonces es importante. Son pioneros en una línea de investigación. Entonces, con el tiempo, digamos, una cosa es el estreno y otra cosa son las mejoras de versión, ¿no? Siempre, obviamente, tiene más impacto el estreno, el principio de una teoría, un descubrimiento, y luego viene todo el trabajo no tan lucido de ir puliendo, ir agregando matices, hacer correcciones, que es con lo que se encuentran por todos los investigadores contemporáneos, sí, por así decirlo, posteriores al que ha abierto la línea, ¿no? Obviamente siempre hay posturas enfrentadas, pero no me gusta mucho hablar de este enfrentamiento, porque es lo que hablábamos siempre, cada generación tiene un trabajo que hacer. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de investigación, todo suma. No es que tú te vayas a pelear con alguien por ver quién tiene la razón o no. Es ir clarificando el conocimiento que tenemos de algo y, en principio, si uno lo que quiere obtener es conocimiento, pues todas las aportaciones que se hagan, aunque sean correcciones, suman a un bien mayor. Efectivamente. Pero bueno, esto es el ideal de la investigación. Luego, pues obviamente hay patios de vecinas, eso es un fenómeno universal, sin duda. Sí. Pero bueno, lo que nos comenta Roberto Martínez es que el punto de vista de Elíade es claramente el del creyente. Es decir, para él, todo lo religioso deriva su significado de las revelaciones de lo sagrado, que se presentan a lo largo de la historia de la humanidad. Como producto de tales manifestaciones, los distintos fenómenos son pensados como unidos dentro de una religión mundial. Y era aquí el punto al que queríamos llegar. De este modo, Elíade podía hablar del significado puramente religioso del chamanismo y sostener la coherencia universal de su ritual y simbología. Lo sagrado sería algo que existe por sí mismo y se muestra misteriosamente a los hombres de todas las épocas y regiones. Pero, fuera de la perspectiva religiosa, la ambigüedad de los conceptos de trance y éxtasis terminó por transformar la revelación divina en un mero fenómeno neuropsicológico. Tal como se ve desde fuera, igual que había ciertos estudiosos que se empeñan en decir, por ejemplo, que al principio de todo hubo un matriarcado y luego vino el patriarcado y luego vendría pues la Edad Moderna y lo estratificamos así la historia, pues en cierto modo había un interés en pensar que el principio o el primitivismo de todas las religiones estaría en estas formas chamánicas, ¿no? De acceso a lo sagrado como algo externo, no tan relacionado con las comunidades o con las dinámicas entre las personas. Entonces esto, de cara a la historia de las religiones, puede tener más sentido que si lo intentas ver desde un punto de vista de la historia y el desarrollo de los pueblos, ¿no? De las comunidades, que no solo implican esta faceta, entre comillas, espiritual. Pero bueno, seguimos con el artículo. Nos dice que en su crítica al modelo de Elíade, Perrin destaca la poca especificidad de los conceptos de trance y éxtasis, el primero referente a un rol activo y el segundo a uno pasivo, mientras que Hamayon
aclara que no solo el vocabulario es impreciso, sino que muchas veces su uso también implica mucha ambigüedad. Se suele decir que el chamán está en trance o entra en trance, que su trance es profundo o ligero, histérico o hiperactivo, pero se deja al lector la libertad de imaginar lo que éste hace exactamente. A ello se suma que, según la misma autora, la acción de transitar, a la que alude igualmente el término trance, se encuentra absolutamente ausente en el discurso de muchas de las sociedades chamánicas, ¿no?, descritas como chamánicas. Dice esta autora, parece como si tal noción no fuera pertinente para los interesados, quienes son generalmente incapaces de responder a la cuestión de saber si un chamán está o no en trance. Creo que aquí un apunte interesante, ¿no?, es que no puedes definir el trance si no has vivido el trance, pero no solo ya de una manera propia en tus carnes, sino no vives en una sociedad en la que ese estado es de alguna manera considerado ya no solo como real y existentes, que nosotros lo consideramos real, pero no le damos veracidad a lo que se consigue con él. Si tú ya partes de una sociedad en la que intenta explicar algo atribuyéndole solo el discurso de lo real, pero no de lo veraz, ya automáticamente estás sesgando la experiencia con la que puedes transmitir y con la que puedes explicar toda una cultura. O sea, ya partiendo de esa base, el término de trance, éxtasis o vuelo del alma, como lo quieras definir en ese momento, va a estar sesgado, porque tú solo vas a estar contemplando uno de sus campos, el neuropsicológico o el aspecto más mental, el aspecto más físico, el que quieras, pero no estás contemplando toda la realidad desde toda su profundidad. Y eso es una parte esencial a la hora de definir realmente un ámbito desde su base, ¿no? Vivirlo, pero tanto desde dentro como desde fuera. En la crítica que se hace desde esta perspectiva al modelo neuropsicológico, se dice que el trance, además, tiene la enorme desventaja de no ser verificable, ya que no podemos introducirnos en la cabeza de los informantes y observar directamente o participar en los eventos mentales en los que estamos interesados. Dicho de otro modo, no todos los que consumen drogas son chamanes, ni todo aquel que lo hace se encuentra en trance. En cambio, existen casos etnográficos de ritualistas que se supone que entran en contacto directo con lo sobrenatural sin ningún estímulo externo. En ocasiones se ha interpretado este fenómeno como efecto de una cierta predisposición natural, lo cual, además de tener el inconveniente de supeditar todo un sistema religioso a las cualidades naturales de sus miembros, tiene el inconveniente de obviar el hecho que, para tener impacto en la colectividad, también lo innato debe ser organizado y socializado. Un segundo inconveniente derivaría del hecho de que en el discurso sobre los estados de conciencia alterada no suele explicarse cuán alterados deben estar estos estados para ser considerados estados alterados. Según dice el autor, a nuestro parecer el propio término de estado resulta impropio para abordar el tema, pues dado que las maneras en que percibimos, apreciamos y valoramos nuestro entorno se modifican constantemente, la conciencia sería más justamente vista como un proceso, de modo que una verdadera alteración implicaría la ruptura con tales modificaciones ordinarias, es decir, la incapacidad de responder a los estímulos exteriores de manera coherente con sus características, ¿no? Sería pues una especie de locura temporal, que, aun bajo el efecto de psicotrópicos, difícilmente se presenta en la práctica ritual. Un detalle que tener en cuenta a la hora de hablar de estados alterados de conciencia. Vivimos en una sociedad en la que vivimos constantemente expuestos a alterar nuestra conciencia, alterar nuestro estado, por así decirlo, debido a los 1001 estímulos que tenemos. Músicas, imágenes, cosas repetitivas, cosas que automáticamente nos generan una sensación de belleza, una sensación de espectacularidad. Automáticamente estamos siendo estimulados. ¿Qué sucede? Quizá un estado alterado de conciencia, que a nosotros nos puede parecer un estado muy normal, para una persona que no tiene tantos estímulos, un estado cualquiera en el que vivimos nosotros en nuestro día a día, nada más llevando auriculares y música por la calle, ya eso puede resultar muy espectacular a otros ojos de otra experiencia. Lo digo porque a la hora de tratar estos estados alterados de conciencia normalmente se tiene en mente, ¿no?, el chamán, el prototipo de chamán en éxtasis con los ojos en blanco, echando espumarajos por la boca y estando ahí en un momento absolutamente como de locura temporal, ¿no?, como acabamos de decir. Pero ese estado alterado de conciencia quizá es el necesario ahora, en un momento de ultraestimulación, para lograr, pues de alguna manera, sentir que estamos alterados. Pero quizá hace muchísimo tiempo, cuando la música no existía en MP3 y realmente los estímulos eran otros, probablemente estos estados alterados de conciencia serían mucho más fáciles de conseguir,
creo yo, y probablemente no serían tan espectaculares como los tenemos nosotros en nuestra imaginería, que al fin y al cabo no deja de haber mucho romanticismo en tanto en la imaginería del chamán como el señor que entra en trance y está así flipando en una locura absoluta para luego traernos mensajes y maravillas. No hay que olvidar esa idea proyectada que tenemos en nuestra sociedad sobre el chamán. Yo creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero si es verdad, no hay que olvidar que hace 200 años que se inventó el cine. Sí. No, bueno, 200 no, ponle 150. Vale, 150, Sí, ahí va. Bueno, sí. es igual, que no hace aún 3 siglos, por así decirlo. Y la gente cuando veía una imagen en movimiento en una pantalla se asustaba mucho y salía corriendo. Y estamos hablando de la civilización occidental, ¿vale? Con todo lo que arrastraba hasta el momento. Entonces sí vamos a ver que hay bastante diferencia en cuanto a la percepción que tenemos de cómo debe ser un estado alterado de conciencia, ¿no? ¿Qué debería pasar? Claro, nosotros nos hemos criado en un mundo lleno de efectos especiales y nuestra mente también está llena de efectos especiales. A lo mejor las cosas más simples también funcionan. Pero bueno, vas a seguir porque si no... Dicen el autor del artículo, Roberto Martínez, sin importar cuán fisiológicamente se encuentren condicionadas las alucinaciones que se presentan bajo el trance, estas siempre serán dotadas de un sentido acorde al sustrato cultural al que adhiere quien las experimenta. Y es dicha interpretación la que realmente interesa a la antropología. Y en nuestro caso, pues, a quien le interesa conocer una cultura que no es la propia, ¿no? Dice ya que como ciencia social, esta no se ocupará de las percepciones o actos individuales si no tienen una repercusión directa en el resto de la comunidad. En otras palabras, lo relevante no es el estado de conciencia en sí, sino la manera en que éste se simboliza y asume en la sociedad, pues es solo en tales condiciones que repercute en las acciones y el pensar del grupo en general. Por último, también podemos argumentar que los estados de conciencia alterada no sirven para definir el chamanismo, ya que aunque aceptamos su pertinencia, estos no constituyen por sí mismos la finalidad del ritual. Esto sin mencionar que muy pocas veces aquello a lo que se denomina trance constituye la totalidad de una ceremonia. Esta no es su finalidad última y existen muchas otras actividades chamánicas que no lo implican ni requieren el contacto directo con la sobrenaturaleza. Así, podemos concluir que el estudio del chamanismo en términos de trance y estados alterados de conciencia es absolutamente inadecuado, obviamente aquí desde la perspectiva etnográfica estamos hablando, ¿no? Y en nuestro caso a lo mejor desde la histórica. Porque, pues, además de no producir información sociológicamente relevante, implica la reducción de un complejo religioso a un simple fenómeno neuropsíquico. Bueno, un fenómeno neurofisiológico. Yo aquí quiero hacer un apunte creo que muy necesario, porque yo escribí hace un poco un artículo, no tiene nada que ver con esto, pero sí que tiene un punto que ver, ¿no? Y es que yo he hablado sobre brujería, y aquí ya estamos hablando de chamanismo, son cosas diferentes, pero sí que hay un punto en común, y es que a la hora de narrar una experiencia de una manera lo más antropológica posible, a la hora de efectivamente hablar, no importa la experiencia en sí, sino lo que esta afecta a la comunidad, ¿no? Creo que a la hora de tanto hablar de chamanismo como de brujería, aquí se puede aplicar el mismo esquema, reducirlo todo a fenómenos neuropsicológicos, físicos, religiosos, yo hablaba en este caso de religión, o cualquier parecido así, o sea, en cualquier etiqueta en la que queramos encerrar ese fenómeno, ya automáticamente estamos capando el fenómeno. Estamos diciendo que el fenómeno es lo que nosotros queremos que sea. No estamos aceptándolo como tal en su inmensidad. O sea, y al fin y al cabo, esto es muy importante a la hora de tratar los chamanismos. Yo los llamaré así. Bueno, seguimos con el artículo que dice que además pretender que todo un sistema simbólico sea legible a partir de una simple manifestación corporal es una clara prueba del colonialismo académico que al querer interpretar las culturas exóticas muchas veces los investigadores terminamos por ejercer. Cabe notar que no es nada nueva la idea de que el otro cree lo que para mí es increíble porque para él eso es como una realidad, preferentemente vivida durante un estado de conciencia alterada, sino que por el contrario constituye una de las herramientas más usadas para devaluar a la alteridad. Que es, vamos, lo de siempre. Nosotros que somos los investigadores decidimos qué es la verdad y la verdad que nos explican los demás es un estado alterado de conciencia o es una alucinación o explicamos lo que en realidad les pasa a los demás, ¿no? Sin plantearnos cómo estamos nosotros pues tratando la información, ¿no? Cómo gestionamos nuestra realidad.
Pero bueno, el artículo dice que como ejemplo de ello contamos con las opiniones del Repertorium Inquisitorum sobre la capacidad de vuelo de las brujas españolas del siglo XV, cuando decía que nadie debe volverse idiota hasta creer que haya ocurrido corporalmente a alguien o a sí mismo lo que solo ha soñado. Vamos a ver que es una cuestión que se recurrente en nuestra propia historia, ¿no? Dice, claro está que todo este fenómeno se sustenta en la muy difundida creencia en que el otro es incapaz de distinguir entre creencia y realidad. Una fantasía sumamente arraigada en la cosmovisión cientificista occidental que, con una valoración positiva o negativa, atraviesa la obra de autores tan diversos como Levi Brühl o Sigmund Freud. Haciendo hincapié en esta perspectiva occidentalizadora de los estudios sobre antropología o chamanismo, el autor del artículo pasa a hablarnos de la figura del antropólogo chamán, que es algo que se ha popularizado mucho en las últimas décadas. Y él nos dice que aunque ya desde el siglo XVIII algunos rusos habían comenzado a convertirse al chamanismo, no fue sino hasta mediados del siglo XX que, principalmente en América, aparece la figura del antropólogo chamán. A pesar de que la mayoría se conformó con participar en el consumo de psicotrópicos, otros pretendían haber sido iniciados como chamanes en poblaciones indígenas. El caso más conocido es el del fraude perpetrado por Castaneda y la invención de su célebre mentor yaqui, don Juan Matus. De este Castaneda hablaremos en otro programa largo y tendido, porque tiene tela. O sea, de lo que menos tiene es de antropólogo. Yo diría, es un personaje que ha tenido mucha influencia en la cultura pues de los 60 hasta ahora, pero del que poco se puede rascar realmente. Pero bueno, otro ejemplo de antropólogo chamán pues más considerable como antropólogo sería, por supuesto, el de Michael Harner, que es pues al que debemos en gran medida la popularización del chamanismo como técnica, ¿no? De la posibilidad de aprender técnicas de chamanismo y de que se haya difundido esto del chamanismo transcultural. Dice el artículo, reales o no, todos estos autores, cita varios, pues tienen en común el hecho de emplear la experiencia personal para explicar el funcionamiento del sistema chamánico. Es así que del texto etnográfico pasamos a un tipo de relato introspectivo que, confundiendo experiencia y experimentación, termina por sustituir el discurso del otro, es decir, de las culturas que teóricamente vamos a estudiar o vamos a intentar aprender de ellas, pues sustituye este discurso del otro por el de sí mismo, que esto es algo que se nos da muy bien. Si el modelo neuropsicológico se presentaba ya como transcultural, este tipo de trabajo serían la prueba de que cualquiera podía convertirse en ritualista y a través de ello alcanzar la superación personal. Encontramos así personajes como Michael Harner y Jacobo Greenberg Silverbaum, que no se conformaron con comprender lo que comprendieran del fenómeno del chamánico, sino que buscaron incorporar sus prácticas y saberes a la mística y la terapéutica occidentales. Obviamente, dicha recuperación, entre comillas, no solo implicó a los especialistas, sino que rápidamente terminó por involucrar a psicólogos, filósofos y al público en general. No obstante, eso no significa que el chamanismo haya ejercido una fascinación especial en los rituales modernos, ya que la mayoría de los neochamanes lo desconocen por completo, sino que este se ubica como una más de las nuevas opciones religiosas o pseudo-religiosas que se ofrecieron a los occidentales a partir de la segunda mitad de la década de 1960. Todos estos movimientos de filiación oriental tienen un énfasis particular en la experiencia religiosa, misma que, estando tradicionalmente negada a los legos, resultó sumamente atractiva para quienes se sentían inconformes con su rol al interior de las grandes religiones. Básicamente, el chamanismo surgía como una religión alternativa que tú podías adoptar. Como si fuera algo, ¿no?, que tú pudieras tener, porque al fin y al cabo estaba en todos sitios, era algo universal. Es un proceso de descontextualización gradual, por así decirlo, ¿no? O sea, tú tienes que la palabra chamán surge de las prácticas muy concretas de una población muy concreta de Siberia, se hace una generalización de lo que significa chamán, se encuentran X características que podemos aplicar en diferentes culturas a través de la geografía y la historia mundial. Y luego se va extrayendo eso de, bueno, pues si solo es la técnica, la podemos aplicar en nuestro contexto moderno y la hacemos pasar por una de las nuevas opciones religiosas o de práctica espiritual de esto, de la segunda, a partir de la segunda mitad de la década de los 60. Entonces,
Esta aparente valoración positiva del chamanismo no implicó que se abandonara la idea de que el indígena confunde creencia y realidad, sino que por el contrario es en dicho punto que se sitúa la virtud de lo chamánico, en el acceso a otras realidades, entre comillas, inalcanzables para la mente occidental. Según Roberto Martínez, se trata tan solo de la reformulación de un aspecto central del mito del salvaje, del que ya hablamos en el programa que dedicamos a Gimbutas y a la interpretación de la prehistoria, cuyo vínculo con el modelo neuropsicológico ya ha sido señalado por otros autores. Así como antiguamente se creía que el otro, en este contexto, las culturas indígenas originarias, era poseedor de grandes riquezas materiales, como el mito del Dorado, pues ahora se ve a estas mismas culturas como depositarias de una riqueza intelectual o espiritual que igualmente puede ser empleada en beneficio de Occidente. Eso es muy colonialista, ¿eh? Eso es de, me gusta lo que tú tienes, creo que yo lo puedo hacer mejor. Ajá, esto. Además es este punto, ¿no? O sea, aquí las grandes cosas que hacemos en Occidente. El yo mime conmigo y el trae para acá, que ya lo hago yo mejor que tú. Espera, que te voy a explicar qué es lo que estás haciendo y cómo mejorarlo en 10 cómodos plazos. Sí. Que yo tengo carrera y tú no. Aquí en Occidente los títulos nos gustan demasiado. A ver, hay que reírse un poco de uno mismo, ¿vale? No todo el mundo que se acerca a estos temas lo hace con el mismo desparpajo y a veces descaro. Pero es verdad que hay trampitas mentales en las que vamos cayendo y en las que es bueno señalarlas, porque cuando la veas, pues ya la puedes vadear un poco, ¿no? Es bueno saber qué tendencias o qué recurrencias tenemos en nuestra propia manera de actuar y de comprender las cosas. El siguiente punto que toca Roberto Martínez es el tema del éxtasis en el arte indígena y los chamanes de la prehistoria, que esto también es algo que, ya salía hace unos años libros sobre este tema, pero aún está, digamos, en el ambiente. Dice, aunque nunca postuló una relación directa entre el contenido del arte paleolítico y el éxtasis, es preciso señalar que Díade ya planteaba un posible vínculo entre las cuevas prehistóricas y el chamanismo, pues se señala que la importancia de la caverna en la iniciación del hombre médico australiano refuerza aún más la hipótesis acerca de esa antigüedad. Parece ser que fue muy importante el papel que desempeñó la caverna en las religiones paleolíticas. Lógicamente, vivían allí. Pero bueno, lo que nos dice es que la arqueología todavía tendría que esperar 14 años más para ver emerger la interpretación chamánica de las artes tradicionales. En todos los trabajos que tocan este tema se observa una notable reducción de los indicadores chamánicos, ¿no? Por ejemplo, dice que para detectar la presencia de este fenómeno en la gráfica de Monte Albán, que Monte Albán está en México, se menciona la transformación humano-animal, un universo tripartito y la posibilidad de pasar por los diferentes niveles del universo durante el trance. La identificación de la plaza central de Cantona como descenso chamánico al inframundo se apoya en el hecho de que se trata de un espacio hundido al que se accede por medio de 9 escalones, que serían los 9 niveles del inframundo mexica, y en la presencia de figuras fungiformes, o sea, en forma de seta, sí, o de hongo, en uno de los entierros de este recinto. Por último, la hipótesis chamánica es aplicada a Paquimé en virtud de la presencia de imágenes de hombres fumando y aves antropomorfas bailando. Y es exactamente lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de Gimbutas. Tú ves allí 4 figuras y les das el sentido que tú quieres, porque no tienes más datos o no tienes otra cosa con la que comparar. De acuerdo a la interpretación chamánica del arte rupestre, las visiones que el ritualista tiene durante el trance suelen ser plasmadas sobre la roca a modo de explicaciones. Los motivos rupestres representarían más o menos las distintas etapas por las que pasa un chamán en éxtasis. La primera fase constaría de alucinaciones visuales que implicarían figuras geométricas en tonos brillantes, ¿no? Estas figuras se llaman fosfenos o visiones entópicas. La segunda fase sería la atribución de significados religiosos a las visiones, con una fase intermedia que sería el acceso a través de un túnel, torbellino o vórtice a una clara luz que marca el inicio de la siguiente etapa. Y por último, la tercera fase sería la sensación de transformación en ave o animal y vuelo o nado bajo el agua. A partir de esta premisa, se aborda el arte rupestre de pueblos tan lejanos como los de California y Australia y tan antiguos como los del Paleolítico Superior Europeo. Sí, a ver, sin duda alguna pasa lo que pasa con Gimbutas, o sea, no puedes interpretar bajo el mismo prisma que tiene quizá 10.000 kilómetros de diferencia y 5.000 años de distancia, o sea, es que es imposible aplicar el mismo filtro
y que sea correcto en la conclusión final de una manera absoluta. Sí, es lo que comentan, que a pesar de su aceptación inicial, cuando se presentó pues esta propuesta, ¿no?, de que la pintura y el arte rupestre en general podía tener relación con los estados de trance, en los últimos años se ha puesto en duda el valor explicativo de los conceptos de trance y chamanismo en el arte y la arqueología. Los argumentos son, según el autor, múltiples y variados, y comentamos unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, puesto que ninguno de los pueblos tratados emplea en su propia lengua los términos trance, éxtasis o conciencia alterada, la asociación de los motivos rupestres con los dichos estados no deriva directamente de las interpretaciones indígenas, como pretenden los autores, sino de los defensores de tal modelo. O sea, es práctica típica de yo me lo guiso, yo me lo como, ya te explico yo lo que tú estás haciendo. En segundo lugar, tendríamos que los indicadores planteados no son necesariamente significativos. Es decir, por ejemplo, lo que comentábamos de los fosfenos no se presentan exclusivamente durante el trance, sino también durante la migraña o las lesiones oculares. No existe a priori razón alguna para pensar que quien se encuentra en un estado de conciencia alterada sea necesariamente un chamán, y nada indica que el fenómeno entópico deba presentarse necesariamente en la práctica ritual. Si los estados de conciencia alterada son una capacidad humana natural y su simbología es universal, su identificación sería absolutamente intrascendente para las ciencias sociales, pues a fin de cuentas no nos dicen nada de sus autores ni del significado que tales motivos puedan tener en un contexto histórico específico. Yo, un pequeño apunte antes de seguir, creo que muchos antropólogos y gente que habla de estados alterados de conciencia no es consciente, de verdad, de lo que se hace en un estado alterado de ese tipo. Porque mucha gente cree que tú te pones en un estado alterado de conciencia y puedes pintar, puedes dibujar, puedes disfrazarte de cosas y hacer los rituales que tú quieras. Puedes hacer, se puede hacer. El resultado quizá no es tan preciso como el que es en las cuevas de Altamira. No, no es tanto esto, yo creo, ¿eh? Yo creo que es más la idea de que si todos tenemos unos mismos símbolos, cuando hay algo que es universal, es como decir que todos nacemos, todos comemos y todos dormimos. Ya lo sabemos que todos hacemos esas cosas, ¿vale? Todos, la humanidad, por así decirlo, en todas las épocas. Hemos nacido, hemos comido y hemos dormido y nos hemos muerto. La cuestión es ¿qué hacemos con eso, ¿no? Con esas cosas que tenemos en común, cómo lo digiere o lo gestiona cada cultura. Que es, ya luego lo veremos más en detalle, ¿no? Es la desvinculación del territorio por un lado y la desvinculación de la sociedad por otro. O sea, estamos hablando del chamanismo como si solo importara la técnica, cuando la figura del chamán obviamente es el nexo entre muchas cosas distintas. O sea, vale, hay un viaje ahí o hay unas acciones rituales. ¿Para qué sirven? ¿Y por qué hacen falta? ¿Y qué resultados tienen en la comunidad? No sé, obvia, tú estás aquí, quitamos a la comunidad de la ecuación, quitamos al territorio de la ecuación y nos quedamos con la técnica. Pues obviamente cualquier estudio de una cultura a la que has cortado 2/3 partes de la totalidad, pues queda una cosa muy endeble, una cosa muy pobre realmente. Pero bueno, seguimos. La lectura del arte, en términos chamánicos, entre comillas, parte de la identificación de motivos y no del análisis de los conjuntos, asociaciones y composiciones. Ello implica que, además de ignorarse las unidades más complejas, las figuras extáticas suelen ser sobrevaloradas más allá de su representatividad, frecuencia o dispersión, que es lo mismo que pasaba con las pinturas o con el arte rupestre o con el arte neolítico cuando lo tocábamos desde la perspectiva de Gimbutas. Solo me estoy fijando en el arte material y lo explico como a mí me interesa. Dice Roberto Martínez que el caso extremo en este tema del chamanismo, sería la obra de Peter Forst sobre los chamanes olmecas. Los olmecas son otra cultura mexicana. Dice, pues toda su lectura, él hace una lectura del arte tradicional olmeca en términos de chamanismo, y dice que toda su lectura deriva del estudio de 4 esculturas que además carecen de contexto arqueológico y no consta su autenticidad. Ya si partes de esa base, malo. Vale, a veces nos metemos mucho con la gente que no hace un estudio, ¿cómo te diría yo?, académico, que no hace un estudio académico de los temas que está tratando, pero no hay que perder de vista que hay muchos académicos que hacen grandes obras creativas a la hora de defender sus teorías o sus modelos, ¿vale? Aquí no es que por ser académico algo sea válido,
para ser académico tú tienes que pasar por una serie de pruebas, pero es fácil hacer trampas. Si tienes un poco de ojo, ¿no? Depende de por dónde te acerques. Y es que uno no puede ser inocente, no puedes pecar de inocente cuando buscas información sobre un tema. Pero bueno, seguimos. La idea de que el chamanismo es un fenómeno religioso original y universal es absolutamente infundada, según Roberto Martínez, pues aún en Siberia, donde técnicamente nace la palabra chamán, carecemos de representaciones de chamanes anteriores al año 1000 antes de nuestra era. Que muchas veces hablamos de chamanismo como si fuera algo pues propio del Paleolítico, por ejemplo, pero nos olvidamos de que esto no deja de ser una proyección, ¿no? Estamos pensando, bueno, este modelo paleolítico o este modelo del chamán que conocemos podría funcionar en un contexto paleolítico. A ver, también es verdad que cuando, por ejemplo, se estudiaban las maneras de vivir de las poblaciones paleolíticas, se hacían comparaciones sobre el territorio con poblaciones nativas norteamericanas que aún viven y veían que, bueno, más o menos el mismo tipo de construcción para vivir, para moverse. O sea, el establecimiento de paralelismos entre culturas distintas no es válido. Eso es una manera más de investigar cómo podrían haber sido las cosas, pero no nos permite hacer aseveraciones tajantes, por así decirlo. Entonces nos dice el autor que lo que tiene un valor es el significado y no la figura, el estado de conciencia o la forma en que se produjo la visión. Es posible entonces concluir que las llamadas interpretaciones chamánicas también son irrelevantes para el conocimiento y la interpretación del arte y la arqueología en general. Es decir, a ver, te pueden dar una idea de dónde viene eso, pero no van más allá. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo era vivido por la comunidad? ¿Qué se hacía con ello? ¿Qué sentido tenía? No, solo bueno, lo relacionas con un posible trance y ya está, ya ahí te quedas. No es una respuesta, es una pista más. Y a continuación, pues Roberto Martínez llega, digamos, al punto álgido, por así decirlo, del artículo, que es cuestionar la utilidad del término chamán como categoría de análisis, ¿no? Como categoría analítica. Él nos dice que revisando la bibliografía mesoamericanista, que es su especialidad, es posible notar que desde el siglo XVI existe la tendencia a clasificar a los ritualistas en dos grupos mayores. Por un lado se encontrarían los llamados sacerdotes, caracterizados por su similitud con el modo de proceder de los profesionales religiosos de la tradición judio-cristiana occidental, y por otro lado un grupo heterogéneo de personajes cuyo principal atributo es su difícil clasificación. Entre estos se encuentra a brujos, hechiceros, curanderos, sortílegos, profetas, ermitas, monjas y por supuesto chamanes. Hasta la década de 1950, el término más corrientemente usado para referirse a los no sacerdotes era mago. El problema es que, como sabemos, este término de origen persa, magus, pues significaría sabiduría, se refería originalmente al ritualista encargado del culto oficial en los templos y los ritos funerarios, y no fue sino hasta que pasó por el griego que comenzó a designar los aspectos menos aparentes y aceptados de la religiosidad popular. Bajo el filtro bíblico, mago fue asimilado como un recipiente que podía contener todo tipo de prácticas y creencias marginales. Aunque a diferencia de brujo y hechicero, mago no tiene de por sí una connotación necesariamente negativa, es común que se le asocie a la charlatanería, la clandestinidad y las prácticas peligrosas, eso sin mencionar que regularmente se le ve como inferior al sacerdote. Es así que mago y magia terminaron por tener cierto sentido peyorativo que no hace sino distinguir jerárquicamente entre la verdadera religión, obviamente desde el punto de vista occidental clásico, por así decirlo, y los elementos periféricos subordinados. Sobre todo a partir de la década de los 90 hemos tendido, se refiere a la comunidad académica o al público general, a reemplazar el término de mago por el de chamán. La cuestión es que tampoco existe un uso constante de dicho vocablo. Sin tomar en cuenta todos aquellos casos en los que simplemente no se le define, encontramos en primer lugar un empleo limitado a los pueblos cazadores, o sea, a los pueblos cazadores-recolectores, por así decirlo, no es desde la perspectiva histórica. Un segundo uso, que se extiende a ritualistas que se valen de estados de conciencia alterada, lo que hablábamos de la identificación del chamán con los estados alterados de conciencia o con el trance. Se identifica también un tercer uso, que comprendería a todo psicoterapeuta indígena, e incluso un cuarto uso, que abarcaría a cualquier ritualista que no sea de la tradición judeocristiana o se apegue a una cierta disciplina científica, ¿no? Aquí irían desde los oficiantes mesoamericanos hasta los practicantes del espiritismo trinitario mariano.
Al mismo tiempo, observamos que este concepto no se distribuye de la misma manera en el tiempo y el espacio. Esto significa que el contenido de esta palabra carece del más mínimo rasgo de homogeneidad, pues se ha llamado chamán tanto a rezanderos y posesos, relativamente marginales, como a gobernantes que suponen encarnar a las deidades patronas. Así, según este autor, vale la pena preguntarse de qué sirve reemplazar los vocablos indígenas suficientemente específicos por un término tan oscuro como chamán. La supuesta universalidad del fenómeno chamánico ha dado pie al encasillamiento de las más diversas prácticas culturales bajo la muy estereotipada imagen del chamán. Los argumentos que postulan la independencia del chamanismo de cualquier sustrato cultural han sido un obstáculo para la comprensión de las terapéuticas tradicionales dentro de su marco cosmovisional, y la reducción del chamanismo al éxtasis, tal como se desprende de los trabajos que han seguido a Eliade, ha generado principalmente entre los arqueólogos e historiadores del arte una gran cantidad de información que en realidad resulta inocua para el conocimiento de las culturas pasadas. Nos dice el autor que pudiera imaginarse que al menos existe una clara distinción entre los sacerdotes y los magos, brujos, chamanes y otras categorías, pero este tampoco es el caso. Y para muestra, pues como dice el autor, basta un botón. Siguiendo a Perrin, la función del chamán es establecer una comunicación entre este mundo y el otro mundo, mientras que en la definición que Pastrana toma de Mauss, el rol del sacerdote es exactamente el mismo, fungir como intermediario entre una comunidad históricamente determinada y aquello a lo que nombra lo sagrado. Para distinguir entre una u otra categoría, se ha dicho que unos piden y otros actúan, que unos adquieren su condición por el adiestramiento y otros por un don divino, que los primeros trabajan para el poder instituido y los segundos laboran en los márgenes sociales, que unos trabajan en el ámbito público y otros en el privado, que el sacerdote sacrifica y el chamán negocia, y que unos mantienen el orden y otros lo reparan. La realidad, obviamente, es mucho más compleja, y la mayoría de las veces es difícil distinguir entre estos dos grupos de funciones. En otras palabras, tenemos tanto sacerdotes que actúan durante los exorcismos y consagraciones, como chamanes que eventualmente piden a sus espíritus aliados. Hay sacerdotes que deciden adiestrarse tras una revelación divina, sería un contacto directo con el mundo de los espíritus, o con el mundo de lo sagrado, y chamanes que para concluir su iniciación deben pasar un tiempo aprendiendo con colegas más experimentados. La proximidad al poder o el margen dependen del contexto histórico, pues siempre es posible pasar del uno al otro, según las circunstancias, sin que las funciones del ritualista se vean modificadas. Lo público y lo privado son apreciaciones cualitativas, pues nunca se explicita cuántos individuos deben estar presentes para que un ritual sea público. El sacrificio, por otra parte, es una función que no necesariamente es exclusiva a una determinada clase. En Mesoamérica, por ejemplo, y también lo veíamos cuando hablábamos de la antigua Grecia, existe una amplia diversidad de personajes, incluyendo a los dioses y a los hombres comunes, considerados como capaces de sacrificar. Por último, la función conservadora o reparadora no siempre es fácil de reconocer. Por ejemplo, la distinción entre sacerdote y chamán no es clara, dado que el chamán también actúa en favor de la comunidad, organizando y liderando rituales grupales. A todo esto podemos agregar que en la mayoría de los casos conocidos ninguno de estos criterios es pertinente en el discurso indígena o en el discurso de las comunidades a las que estamos haciendo referencia. De hecho, basta con echar una ojeada a los escritos de la colonia temprana para darse cuenta de que la terminología indígena es mucho más rica y específica que la nuestra. En dos excelentes trabajos históricos de López Austin y León Portilla, se parte de la asociación entre títulos y acciones para identificar 40 distintas clases de magos, el primero, y 38 distintos tipos de sacerdotes, el segundo. Aunque esta labor taxonómica es sin duda indispensable, resulta claro que ella no basta para solucionar nuestro problema, ya que, como lo admiten los propios autores, la variedad de vocablos y acciones no significa que se traten necesariamente de personajes y personas distintas. Y aunque por ser su especialidad Roberto Martínez hace especial incidencia en toda la zona de Mesoamérica y las comunidades indígenas, las cosas que comenta, ¿no?, esta ambivalencia de los significados, ¿no?, de chamán, de brujo, de sacerdote, pues se pueden aplicar a todos aquellos contextos en los que hablamos de chamanismo o de brujería a lo largo de la historia. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de esta temporada es que muchas veces nos falta precisamente este vocabulario especializado que hace un tiempo pues estaba en boca de la tradición, por así decirlo, y que poco a poco se ha ido perdiendo en favor de estas nuevas categorías que son bastante generalistas.
cuando nosotros hablamos tanto de paganismo antiguo como de paganismo contemporáneo, normalmente intentamos ubicar a los practicantes en diferentes categorías, ¿no? Pues hablamos de religiones, hablamos de brujería, hablamos de chamanismo, y más o menos para cada una de estas palabras tenemos una imagen mental o una serie de asociaciones preestablecidas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos estudiando las culturas en un contexto territorial y en un contexto histórico, no nos cuadran. Llega un momento en el que descubrimos prácticas, descubrimos técnicas, creencias, significados que nos están empujando los límites de esas categorías y que se están solapando las unas con las otras. Bueno, aquí creo que tenemos siempre la famosa dicotomía, esa lucha entre titanes de lo que nos dice la experiencia y lo que nos dicen los libros, el academicismo, lo que nos cuentan, lo que otros hacen y lo que la gente hace realmente. Es decir, a la hora de hablar de chamanes, en plural, está claro que, bueno, aquí hay que dar valor a lo que dice el autor, ¿no? De quizá, ¿para qué usar la palabra chamán, que es tan oscura, pudiendo usar palabras propias de los vocabularios, de las propias tierras, de los propios territorios en los que ha habido practicantes de este tipo? Y lo mismo sucede con las experiencias. ¿Para qué buscamos englobar nuestras experiencias en un ámbito de un chamanismo transcultural o en un ámbito de una experiencia mucho más general, cuando esas propias experiencias tienen un valor por sí mismo y obviamente están ligadas a un territorio, a un individuo, a un practicante y, al fin y al cabo, a una esfera de la realidad que no se puede repetir porque al fin y al cabo el tiempo sigue adelante, aunque por muy circular o por muy filosóficos que nos queramos poner, no tenemos el mismo contexto hace 2000 años, que hace 1000, que hace 500, que hace 100, que hace un año. Y esto se ve reflejado. No tenemos por qué buscar categorías transculturales o buscarnos palabras a partir de generalizaciones para intentar meter lo nuestro o meter nuestra propia experiencia, sino que a todo lo contrario, hay que partir de la propia experiencia para explicar lo general, porque creo que así nos evitamos de caer en las etiquetas que al fin y al cabo siempre están sesgando nuestra realidad, o sea, está el chamanismo, o sea, la brujería, que al fin y al cabo no son transmitibles en el lenguaje. El lenguaje puede explicarte lo que haces por fuera y lo que haces exotéricamente, pero esotéricamente, espiritualmente, ahí hay un background que no se puede transmitir. Eso ninguna etiqueta de chamán nos podrá decir realmente qué trance o qué no trances o qué hacen o qué no hacen estos chamanes, o que si existe realmente un esquema que va más allá de una simple cultura. Esto no es traducible así. Yo creo que aquí hay dos cuestiones distintas. O sea, no es tanto una diferencia entre lo que yo experimento y lo que yo he leído, ¿no? O los informes académicos, sino que dentro de la propia comunidad académica existe esa dicotomía entre los generalismos o las grandes categorías y lo que vas descubriendo a la hora de analizar concretamente una cultura o una sociedad que está claramente definida en un tiempo y un territorio cultural. Y por otro lado, cuando hablábamos de la figura del antropólogo chamán, la experiencia del antropólogo nos dice mucho sobre cómo vive el antropólogo, pero no sobre cómo vive la cultura que está estudiando. Entonces, el tema de la importancia de la experiencia personal, yo en determinados campos creo que no es lo más apropiado. O sea, es apropiado cuando tú estás, digamos, reflexionando sobre tu propia experiencia, pero no lo sería cuando estás hablando de algo académico, efectivamente. O cuando estás intentando conocer a otro. O sea, porque tú tienes un sustrato distinto al de la comunidad, incluso de la que quieres formar parte, si fuera el caso, ¿no? Básicamente no puedes entender el inglés con un diccionario de castellano. Es que eso nos pasa mucho. Tenemos conceptos en nuestra cabeza y siempre que vemos algo ajeno queremos encajar aquello con lo que nosotros tenemos aprendido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es cómodo. Es una forma muy, muy intuitiva de relacionarse con el mundo. Esto se parece a esto, por lo tanto tiene un funcionamiento parecido. Nos hace sentirnos seguros. ¿Qué sucede? Y aquí hay que tener en cuenta lo que dice Baelia. Tú no puedes, a partir de tu experiencia, para explicar la de otros. Y aquí volvemos a la idea que se ha comentado, ¿no? De ese colonialismo europeo aplicado incluso a creer que las ideas del otro, solo por ser de otro, ya tienen una especie de riqueza o poder que no tienen las tuyas propias. A la hora de examinar siempre hay que intentar, ¿no?, salirse un poco, detectar las trampas que nos hacemos a nosotros mismos para creer que conocemos
y hacer ese ejercicio difícil que es ponernos en A la ver, piel del otro. es un ejercicio que se llama cállate y escucha, o cállate y observa, que no sé por qué nos cuesta tanto, siempre queremos decir la nuestra, por así decirlo, ¿no? O decir, a mí esto me funciona así, que no me importa cómo te funciona a ti, que estoy intentando entender cómo funciona en otra cultura, con otras dinámicas, ¿no? Esto, por un lado, desde el punto de vista, pues, de investigación, por así decirlo. Del lado de la práctica tenemos otras cosas. Tenemos que la expansión, por así decirlo, del chamanismo transcultural, tal como lo entiende Michael Harner, por ejemplo, pues está bien en el sentido de que nos ha dado acceso a unas herramientas que de alguna manera habían quedado arrinconadas u olvidadas y han formado tradicionalmente parte de nuestra cultura, ¿no? Todo el tema de, pues, el viaje, el desdoblamiento, este tipo de trabajos. Ahora bien, ahora falta la segunda parte. O sea, una vez nosotros tenemos la técnica de ir y venir, nos pasamos la vida paseando por los diferentes mundos y contactando con los espíritus, nos quedan las otras 2/3 partes de la cuestión, que es cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con el territorio, y cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, que es una parte que queda bastante desierta hoy en día. Se ha dado mucha importancia a la técnica y está muy bien, pero bueno, con esa técnica, como con cualquier otra técnica, algo tendrás que hacer. Y si nos damos cuenta, muchas veces todo el tema, por mucho que se haya recuperado, entre comillas, las técnicas que asociamos al chamanismo, van enfocadas a mi mejora personal, mi crecimiento espiritual y el yo mime conmigo de siempre. Y esto no solo al chamanismo, también aplicable a muchas prácticas espirituales y mágicas que en un sentido original tenían un aspecto mucho más comunitario y ahora han pasado a ser simplemente autoayuda en nivel neopaganismo. Es que no sé cómo explicarme. Mucha gente ahora ve la brujería y se sorprende que antes la brujería pues dijera un hechizo para curar la piedra del riñón, otro para atraer a la moza del vecino que te gustaba y otro para reventar al otro que te había pisado las tierras. Y la gente sorprende de que antes los hechizos no fueran más de automejora. Pero es que es lógico, porque quizás estaban enfocados más a la comunidad, a la practicidad y al sitio donde vivías y a lo que necesitabas en ese momento. Quizá en ese momento no necesitabas ser mejor persona, quizás solo necesitabas que el resto no te tocaran tanto los huevos, hablando en plata, tranquilamente. Y esto es así. Creo que con el chamanismo, por desgracia, ha habido esa denigrancia, ¿no? de un poco de lo original. Es verdad, denigrancia en el sentido de que se ha perdido esa idea de contactar con el sitio en el que vives, porque no es lo mismo el chamanismo de Siberia que el chamanismo, o sea, obviamente chamanismo entendido como, después de todo este discurso del programa, el chamanismo mesoamericano, el siberiano, el ruso, o en la práctica extática de una bruja europea, de una bruja sudamericana, una bruja africana. Son cosas distintas. Cada uno tiene sus particularidades. Cada tierra tiene sus climas, sus animales, sus símbolos, sus maneras de relacionarse, sus estaciones. No podemos globalizarlo. Aquí hay que reconectarlo. Y obviamente luego ya con la comunidad, porque si tú solo lo único que haces es meterte en tus viajes arriba y abajo, pero luego los espíritus, al fin y al cabo es tu relación personal con ellos, pero no haces nada para la comunidad, te falta una parte, al fin y al cabo, importante de todo ese trabajo, que es el diálogo. Si tus poderes, entre comillas, adquiridos mediante ese trabajo, no sirven de nada, ni siquiera para ti mismo, ¿qué estás haciendo? Entretenimiento. Entretenimiento, efectivamente. Eso es como ver películas con los ojos cerrados. Esto por un lado. Y por otro está el tema de que cuando hablamos de unas determinadas prácticas, es lo que decías, ¿no? Pues yo que sé, el chamanismo de Siberia, el chamanismo mesoamericano, el chamanismo australiano, lo que tú quieras. Las prácticas rituales no surgen de por sí del territorio, ¿vale? Que yo creo que esto, además, como últimamente estamos tocando más el tema del vínculo con el territorio, eso son cuestiones que surgen, ¿no? No es el territorio de por sí, el territorio pues tiene sus cosas, pero es el territorio en el que estás, la comunidad en la que vives y el tiempo o las circunstancias que te tocan vivir. Con lo cual, cuando tú estudias una cultura a lo largo del tiempo, también hay cambios dentro de la misma. Cuando intentamos distinguir muy claramente chamanismo y brujería, o chamanismo y paganismo, o chamanismo, brujería y paganismo, son lo que decíamos antes, son definiciones que se solapan y que nosotros normalmente nos fijamos más en las técnicas y ignoramos las comunidades.
y esto pues tiene como consecuencia que nos perdemos gran parte de la gracia de lo que podríamos aprender. En determinados tiempos y en determinados territorios, varias técnicas y pues precisamente bagajes culturales han estado en contacto, se han encontrado. A mí me molesta personalmente cuando se habla, por ejemplo, de las tradiciones de brujería de Centroamérica o de Sudamérica, como si fuera el exotismo extremo, cuando muchas veces dentro de su tradición tenemos parte de las tradiciones europeas antiguas que se han quedado, digamos, mejor conservadas, al igual que sucede con el vocabulario, ¿no? Que hay palabras que aquí ya no usamos, pero que allí se han mantenido a lo largo del tiempo. Pues sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de chamanismo queremos que el chamán sea la persona que hace viajes entre los mundos y contacta con los espíritus y que es indígena, como si la gente fuera de Europa solo pudiera ser indígena y el que no es indígena no vale nada. Pero de esto ya hablaremos en un programa un poquito más adelante. Siguiendo con el artículo, ya para concluir, la conclusión precisamente a la que llega Roberto Martínez es que la solución no es dar por sentada la existencia de un lenguaje universal y comenzar por construir uno que al menos tenga validez en los periodos y zonas que nos encontramos estudiando. Una labor que permitiría la generación de herramientas mínimas para la transmisión de conocimiento entre colegas de diferentes especialidades y generaciones. La idea es partir de una caracterización que haga confluir la función del ritualista con el contexto histórico-social en que se desarrolla. Al compararlos entre los diferentes grupos es posible comenzar a construir categorías propias a una región y a partir de la valoración de semejanzas y divergencias establecer grados de afinidad entre los ritualistas y los sistemas simbólicos en que se insertan, de distintas culturas más o menos cercanas en el tiempo y el espacio. En este sentido, la pregunta de si un cierto ritualista es un sacerdote o un chamán dejaría de ser pertinente y en su lugar aparecerían múltiples cuestionamientos sobre la naturaleza de los vínculos entre unos y otros personajes. Así, se daría prioridad a los vínculos históricos entre pueblos vecinos por encima de las coincidencias más o menos casuales que puedan presentarse entre grupos tan remotos como los de Siberia y la cuenca del Amazonas. Se pondrían en relieve la unidad, la especificidad y la transformación cultural en lugar de la universalidad y la perpetuidad de la mente. Y por fin, podríamos conceder a las llamadas sociedades tradicionales una historia tan dinámica y compleja como la nuestra. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nuestro programa tan cargado, porque hoy el programa es un artículo que viene así cargadito, haya sido, como no, de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a nuestra estimadísima matrona Eris, siempre presente. Una vez más, salve Eris. Y por supuesto a todos aquellos que nos escucháis a través de Sardañola Radio o bien a través de nuestro canal en iVoox o en YouTube. No olvidéis que tenemos nuestras vías de contacto abiertas en encrucijadapagana@gmail.com o a través de un mensaje privado en nuestra página de Facebook. Y, como no, recordad a nuestros oyentes que nos podrán encontrar la próxima semana aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall.
let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday